Hola, buenas. Hoy día vamos a ver los tipos de ángulos y los tipos de triángulos. Los tipos de ángulos. Entonces vamos a escribir acá tipos de ángulos. ¿Ya? Entonces existen ángulos, por ejemplo, que son exactos, que en este caso sería el ángulo completo, que sería 360 grados. Entonces ángulo completo. Ángulo completo. Estaría el ángulo de 90 grados, de 180 grados, perdón, que sería el ángulo extendido. Ángulo extendido. Ese simbolito significa ángulo, ¿ya? Y sería extendido. Se llama ángulo extendido o llano, de llanura, ¿ya? Cuando algo está plano. Y el otro ángulo exacto sería el número 1, número 2. Y el otro ángulo exacto sería ángulo recto, que sería el ángulo de 90 grados. Entonces, ese es ángulo recto o ángulo de 90 grados. Eh, Existen ángulos asociados a esto que no son exactos, ¿ya? En este caso sería el ángulo agudo. Entonces el ángulo agudo, vamos a escribir acá, este sería el número 3. El ángulo recto es el más famoso, ya recuerden que el ángulo recto, bueno, acá pueden ver el cuaderno, se forma cuando formo dos líneas que son perpendiculares, ¿ya? Entonces, para poder entender esto bien claro, ¿ya? Esa línea es perpendicular a esta. Entonces, dos líneas perpendiculares forman un ángulo recto. En este caso, si analizamos el cuaderno, este borde cuaderno con este borde forman 90 grados y formarían un ángulo recto. Un lápiz al caer, es decir, si yo suelto este lápiz, ¿ya? Va a caer, bueno, 90 grados hacia la base, ¿ya? Y entre la base y el lápiz formaría un ángulo recto. Lo mismo pasa con el piso y una pared, ¿ya? También forman ángulos rectos, ¿ya? Em, entonces existirían, estas líneas serían perpendiculares. Entonces vamos a escribir acá. Entonces existen líneas perpendiculares. ¿Ya? En este caso, ese sería el símbolo de perpendicularidad. ¿Ya? Formaría 90 grados ahí en el rinconcito. ¿Ya? Y al otro lado igual. Eh, y después líneas paralelas. Líneas paralelas. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo son líneas paralelas? Cuando dos líneas están igual de inclinadas. ¿Ya? Es decir, en el mismo cuaderno nosotros podemos ver líneas paralelas. Esta línea es paralela a esa. ¿Ya? Como esta línea que está acá es paralela a esta, y en el cuaderno lo mismo. Este borde de arriba es paralelo al borde de abajo, ¿ya? Como el borde de este lado es paralelo al otro borde que está en este lado, ¿ya? Los otros ángulos que faltarían serían el ángulo agudo, que sería el ángulo, en este caso número 4, ahora acá, ángulo agudo, que es cuando, y todo viene del 90 grados, es decir, si el ángulo se empieza a cerrar, ¿ya? Si el ángulo se empieza a cerrar, formaría un ángulo agudo, ¿ya? Sería como una especie de boca, ¿ya? En este caso, por ejemplo, 40 grados. Entonces sería un ángulo agudo, ¿ya? La característica del ángulo agudo, vamos a agregar acá, ángulo agudo, agudo, mide, mide, mide menor, menor que 90. ¿Ya? Entonces el ángulo agudo es menor que 90 grados, ¿ya? Por ejemplo, 40, 45, hasta 89, ¿ya? Y número 5 sería el ángulo obtuso. Es decir, si el ángulo ahora se abre, sería ángulo obtuso. Entonces, por ejemplo, 150 grados. ¿Ya? Entonces sería un ángulo obtuso. Ángulo obtuso. Y la característica del ángulo obtuso es que es mayor que 90 grados. Mayor a 90 grados. Mayor a 90 grados. Y menor que 180 grados. ¿Ya? Eh, hay otros dos ángulos o otras dos características, pero no las vamos a especificar ahora. Y vamos a dejar estos cinco ángulos como los ángulos como más importantes. Eh, a ver, siguiendo, vamos a ver los tipos de triángulos, ¿ya? Como materia, más que nada, tipos de triángulos. Entonces, existen tres triángulos básicos, que sería el equilátero. Entonces, en este caso tenemos el equilátero. Equilátero. ¿Ya? X viene de la palabra igualdad y látero viene de lado,
¿ya? Como de lateral, saque de lado. ¿Ya? Entonces, el equilátero tiene tres lados iguales. Van a medir 60 grados cada uno. ¿Ya? Porque la suma, recordamos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es siempre 180. Después, vamos a una línea acá. Después vendría el triángulo isósceles. Entonces, por ejemplo, acá el isósceles tiene dos ángulos iguales y uno distinto. En este caso, los ángulos basales. Por ejemplo, si acá coloco 50 y 50, 50 más 50 son 100. Entonces, acá faltarían 80. ¿Ya? Entonces, isósceles. Isósceles. ¿Ya? Isósceles significa iguales piernas. ¿Ya? Es decir, si yo hago una figurita acá, esta pierna va a ser igual a esa. ¿Ya? Y entonces, número 1 estaría el equilátero, el número 2 el isósceles y número 3 el escaleno. Y el escaleno es cuando ya tienen tres ángulos distintos. ¿Ya? Entonces se llama escaleno. Entonces, por ejemplo, si acá mide 50, acá mide 60, entonces 50 más 60 tengo 110, entonces el tercer ángulo me iría 70. ¿Ya? Estos serían según ángulos. En este caso, según. Entonces tenemos el equilátero, el isósceles y el escaleno según lados, perdón. Según los lados. ¿Ya? Y bueno, hay que especificar también que los tres lados serían distintos acá. Acá tendríamos dos lados iguales y uno distinto. Por ejemplo, si acá mide 5 centímetros, acá también tendría 5 centímetros. Y la base sería la distinta. Y aquí los tres lados serían iguales. En este caso, por ejemplo, si te mide 4 centímetros, acá también serían 4 centímetros. Y abajo también 4 centímetros. ¿Ya? Y el segundo grupo de triángulos serían según ángulos. Acá sería según ángulos. Según ángulos. El más famoso sería el triángulo rectángulo, que es cuando tiene un ángulo recto. Si tiene un ángulo recto, ya se llama triángulo rectángulo. Por ejemplo, acá podría medir 50 y acá 40, para que me dé los 180. Entonces este sería un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto. ¿Ya? Estaría también el triángulo obtusángulo, que es cuando tiene un ángulo obtuso. Por ejemplo, 150 grados, acá mediría, por ejemplo, 10, ¿ya? Y acá 20 para formar, en este caso, los 180. Entonces sería un triángulo obtuso. ¿Ya? Y para terminar, tendríamos el triángulo acutángulo. ¿Ya? Y el acutángulo es cuando tengo tres ángulos agudos. Entonces, el triángulo acutángulo. ¿Ya? Tres ángulos agudos. Por ejemplo, podría ser 60, 70, ya tenemos 130 y faltaría en este caso 50 para formar los 180. ¿Ya? Y sería un triángulo acutángulo. ¿Ya? Entonces, la clasificación de ángulos, ¿ya? Clasificamos 5 hay dos más, hay dos más, pero no los vamos a ver hoy día. Y clasificamos los triángulos según los lados y según los ángulos. Eso sería todo. Hasta luego. Nos vemos.